Seguimos con el capítulo 15, Japón, mitos y realidades, en la página 232. Organización significa gente. Una vez que las raíces históricas del sistema industrial japonés han sido comprendidas, debe aclararse en qué sentido organización, entre comillas, significa gente, entre comillas, en Japón. Pero demos un paso atrás en la historia. La mayor parte de las corporaciones japonesas carecen hasta de una razonable aproximación de lo que debe ser un organigrama. Honda, con volumen anual de negocios de $5,000 millones, es obviamente una compañía flexible con orientación estratégica, capaz de tomar decisiones rápidas y de gran alcance. Con todo, nadie sabe cómo está organizada, aun cuando utiliza equipos de proyecto frecuentemente. En casi todas las grandes corporaciones, los directores ejecutivos Ohomu, que gozan de una enorme influencia sobre las operaciones, ni siquiera aparecen en los organigramas lineales. Solo se les anota como encargado de, entre comillas. Muchos delegados, entre comillas, título que con frecuencia se le otorga al segundo ejecutivo de una sección o un departamento, tienen responsabilidades lineales, pero estas no aparecen en los organigramas. Desde el punto de vista corporativo occidental, este tipo de arreglos es confuso o inoperante. No obstante, casi todas las corporaciones japonesas pueden reaccionar a un cambio en el medio ambiente con mayor rapidez que sus contrapartes occidentales. El concepto de organización en Occidente, y esto hay que recordarlo, está copiado del ejército. Es una organización sin redundancias, diseñada para eliminar cualquier confusión en las líneas de mando y para responder infaliblemente en momentos de emergencia. Separa a quienes piensan de quienes actúan y a los recolectores de información de los estrategas. A pesar de lo extraño que parezca, los japoneses copiaron este concepto de las corporaciones occidentales. Sin embargo, y en forma muy propia, solo copiaron la forma. La sustancia siguió siendo japonesa, siguió siendo comunal. Si hiciéramos una burda simplificación, se podría decir que cada miembro de la aldea es igual y un generalista. En lo que concierne a la división del trabajo, de mutuo acuerdo, un trabajador puede manejar la contabilidad mientras otro hace el trabajo de ingeniería. Pero los gerentes se cambian unos por otros con frecuencia, por lo que, en teoría, todos tienen las mismas oportunidades de llegar a la presidencia. Naturalmente, esta teoría raya en la fantasía en lo que se refiere a las grandes corporaciones establecidas en el presente, pero sí ilustra lo que es el espíritu fundamental de la organización. Ese mismo espíritu provoca que un empleado al que se le ha dado cierta responsabilidad no se limite solo a esa responsabilidad, sino que interprete su tarea como parte de algo más amplio. Al sentirse vinculado con la compañía para toda la vida y saber que sus fortunas crecerán o desaparecerán al unísono,
tiene, hasta cierto punto, una perspectiva de alta dirección. Sabe que sus colegas lo serán de por vida y que todos deben llevarse bien. Así, el empleo de por vida inhibe el que esos generalistas expansivos se lancen a luchas destructivas por el poder y, por lo general, los encausa a buscar un consenso más razonable, el cual no es otra cosa que el bienestar a largo plazo de la propia corporación. La organización occidental de tipo militar, además, define los puestos a priori mediante una descripción funcional y trata de que el trabajador se amolde al puesto. El trabajador que mejor se adapta a la descripción del puesto tal vez no satisfaga todos los requisitos del mismo. Comúnmente siempre carece de algo. Si resulta un estupendo ejecutante y el puesto le queda chico, abandonará la compañía o será promovido a un puesto más alto. De esta forma, una corporación occidental nunca llega a estar integrada por gerentes que exceden las calificaciones requeridas, así que casi siempre está integrada por gerentes de calidad inferior a los que les falta experiencia o práctica, o habiéndola adquirido, su desempeño nunca llega a superar lo que podría calificarse como mediocre. Este es el tan conocido principio de Peter. Esta es la razón por la que tantas compañías occidentales no logran reaccionar a los cambios ambientales con tanto éxito como las corporaciones japonesas, que con increíble rapidez se ajustan a las crisis de energía, a las fluctuaciones de las monedas, a las revoluciones de la microelectrónica, a los adelantos extraordinarios en las tecnologías de producción o a otras variantes importantes. Estas causas de obsolescencia competitiva acontecen principalmente en las áreas de comunicación funcional, lo que viene a complicar más el problema para las organizaciones occidentales. Considérense, por ejemplo, aspectos como los siguientes. Número 1. En las áreas de contacto entre ingeniería y mercadotecnia, y posiblemente también entre otras funciones, ¿debería la compañía A implantar el diseño mediante computadora DMC con el fin de liberar a algunos ingenieros y poder reasignarlos al área de mercadotecnia para que desarrollen conceptos de productos más cercanos a las necesidades reales de los usuarios finales? Número 2. En las áreas de contacto entre investigación y desarrollo, ingeniería y compras, ¿debería la compañía B fabricar ella misma sus circuitos integrados a gran escala para proteger el secreto de su diseño, o debería comprárselos a un fabricante externo para aprovechar las economías de escala de este último? Número 3. En las áreas de contacto entre operaciones internacionales, personal, producción, grupo legal y quizá otros, ¿debería consolidarse la producción de las distintas plantas que la compañía C tiene en el extranjero en una sola unidad de producción en un solo lugar? Número 4. En todas las áreas de contacto interfuncionales, la compañía D debería permitir que cada división operativa establezca sus propias operaciones internacionales, o debería contar con la presencia de un grupo corporativo que coordine el crecimiento divisional en cada país al que se entre. Como cualquier gerente experimentado lo sabe, pocas veces existe una única respuesta decisiva a estas cuestiones, como tampoco es posible satisfacer a todas las personas involucradas. Estos son asuntos que con frecuencia provocan resentimientos entre algunos gerentes
sobre todo entre los preocupados por proteger su tradicional autoridad funcional u operativa cuando se llega a tomar la decisión definitiva. Por lo general, las unidades funcionales separadas son incapaces de resolver asuntos tan complejos, y una compañía que esté organizada en base a funciones lineales no podrá resolverlos si no cuenta con una entidad central general que coordine la resolución de estos problemas. Las organizaciones japonesas, en las cuales cada función está definida con mucha soltura y las áreas de responsabilidad gerencial se superponen levemente entre sí, están en mejor posición para identificar los asuntos que comprenden varias funciones al mismo tiempo y para actuar en consecuencia sin tener que efectuar alguna reorganización de importancia o alguna reformulación de las descripciones de puestos. Pero esta tendencia no es de ninguna manera única de Japón. En algunas corporaciones estadounidenses y europeas es posible encontrar características similares, sobre todo en aquellas cuyas oficinas matrices están localizadas en pequeñas ciudades y en las cuales los gerentes clave tienen tendencia a crecer con la compañía en algo que se parece mucho al sistema japonés de empleo de por vida. De acuerdo con un reciente estudio elaborado por McKinsey & Company, algunas compañías estadounidenses sobresalientes muestran muchas de las características del tan alabado sistema japonés. El elemento clave parece ser que cada corporación, sin importar quiénes sean sus dueños, se maneja en una forma democrática y humana como una organización de, por y para personas. Otra sorprendente característica de muchas corporaciones estadounidenses es su enorme interés por la planeación estratégica a largo plazo. Para los japoneses, que al igual que los alemanes del oeste, no cuentan con escuelas de administración de negocios, es motivo de envidia el que los gerentes estadounidenses sean tan expertos en el desarrollo de estrategias tan rigurosas y objetivas. Un planificador japonés al que se le acaba de presentar el comprensible proceso de planeación estratégica por medio de computadora de una gran compañía norteamericana exclamó: ¡Dios mío! Esto parece tan complicado como la construcción de una planta petroquímica. Efectivamente, la mayor parte de las grandes corporaciones estadounidenses se manejan como la economía soviética. Muchas se planifican centralmente para los siguientes 3 o 5 años, con todas las acciones gerenciales redactadas con impresionante detalle, tanto para condiciones normales como de contingencia. Durante el proceso de implantación correspondiente, se vigila el grado con el cual cada gerente se apega a los objetivos acordados. Extensos estudios sobre los regímenes comunistas y socialistas han servido para convencer a muchos observadores de que una detallada planificación a largo plazo unida a un rígido control central es una forma singularmente eficaz para asesinar la creatividad y la motivación empresarial en los extremos de la organización, es decir, los individuos que la integran. Por su parte, la experiencia de las grandes corporaciones japonesas confirma el buen juicio de depender lo más que se pueda de las contribuciones e iniciativa de los individuos o grupos para lograr mejoras, innovaciones y energía creativa. En Japón se utiliza al máximo la capacidad creativa y productiva de los individuos
por medio de métodos de participación como buzones de sugerencias, círculos de calidad y concursos de análisis del valor y de ingeniería del valor. Toda la organización se siente y es orgánica y emprendedora en vez de ser mecánica y burocrática. Está menos planificada y tiene menos rigidez que una organización occidental, pero se maneja con mayor visión y con un mejor sentido de sus objetivos. La diferencia básica reside en que la compañía japonesa empieza con personas o componentes individuales en cuya capacidad y potencial confía. Las compañías japonesas cuentan con muchos mecanismos para el desarrollo de las capacidades individuales, desde sesiones de lenguaje y de capacitación hasta prolongadas estancias en la Hietai, fuerza de autodefensa, y en los templos Zen para el desarrollo de la mente y de la actitud. El compromiso de por vida con una compañía y con los colegas funciona como una fuerza constante y motivadora del desarrollo personal. Otro de los factores clave de una organización japonesa bien manejada viene a ser la típica trayectoria profesional, sobre todo para la élite. Hasta los individuos que se han graduado con las más altas calificaciones en las mejores universidades o en las mejores escuelas empiezan como principiantes, no empiezan como expertos. Si por ejemplo están empleados en un banco, empezarán como cajeros o como cobradores de casa en casa o de tiendas locales. En una compañía manufacturera, esos graduados empezarán como asistentes de programación de la producción, laborando entre los operarios y los supervisores de línea. En resumen, cada recién llegado empieza allí donde está la acción y muy pocas veces donde su capacidad mental parece predestinarlo. Este hincapié en la experiencia real es el fundamento del pragmatismo y proporciona la base de esa supuesta orientación a largo plazo de los ejecutivos japoneses, en contraste con la mentalidad analítica y de corto plazo de Occidente. Su fuerza radica en comprender lo que en realidad está aconteciendo entre los consumidores y los competidores del mundo exterior, también como lo que sucede en las propias naves de producción. En mi opinión, muchas corporaciones occidentales sufren actualmente un exceso de planeación estratégica. Planean y planean como los sopilotes y no obran, no actúan. En Occidente y en particular en Estados Unidos se ha hecho demasiado hincapié en el poder de la mente, algo que se podría bautizar con el nombre de síndrome McNamara o complejo von Braun. Parece prevalecer el supuesto de que dado que algunas personas son más inteligentes que otras y de que aquellas son más listas, deben decir a las menos favorecidas, por medio de artilugios como descripciones de puestos y procesos de planeación, lo que deben hacer exactamente. Las personas listas, entre comillas, que por lo general provienen de escuelas de leyes o de administración, entran a la corporación a un nivel de ingresos mucho más alto que el rango máximo de los gerentes intermedios. Compárese, por ejemplo, la compensación real de un graduado de alguna renombrada escuela de administración de empresas
con el sueldo de un obrero a punto de jubilarse y hasta de un supervisor de línea. En Japón, donde la compensación basada en la ocupación se considera como normal, un obrero recién salido de la escuela técnica o un trabajador recién egresado de la universidad no gana más que un operador con grado de bachiller, cualquiera que sea su cerebro. La sociedad occidental parece habérselas arreglado para adoptar la igualdad en las oportunidades de empleo, sin importar la raza o el sexo. Pero a mí me parece que, independientemente de los antecedentes educativos e intelectuales de las personas, sería tan importante y pertinente para los negocios que se adoptara la igualdad en las oportunidades de empleo, tanto para capacitar como para promover a los individuos. Según mis propias observaciones, muchos de los problemas de las corporaciones de Occidente se deben más a problemas de ejecución que de estrategias. La separación entre los músculos y el cerebro bien puede ser la razón fundamental del círculo vicioso de la baja productividad y de la pérdida de competitividad internacional en el que se encuentra la industria estadounidense. Un ejecutivo de primer orden a quien conozco y que, como tantos otros, proviene del mercado de reclutamiento, se siente muy ufano cuando habla de decisiones de precios o de análisis de costos competitivos, pero su entusiasmo se enfría notablemente cada vez que menciona la pobre tecnología de producción o de las deficientes prácticas de abastecimiento de su compañía, las cuales son las auténticas razones por las que su negocio no es rentable. Además, parece perderse en el lenguaje que usa cuando se comunica con su fuerza de trabajo. Su terminología elitista, FDC, SRI, SEP, CIPP, elasticidad de precios y demás, no tiene ningún significado para las personas sencillas que laboran en las plantas. Muestran todos los síntomas de haber aceptado que son inferiores a la élite y que lo único que les queda por hacer es seguir las órdenes. Cuando esas órdenes no son muy claras, apegarse lo más posible a lo establecido desde hace mucho en sus descripciones de puestos. En notable contraste, los gerentes japoneses, que empezaron picando piedra, nunca se cansan de recordar a los empleados que ellos, los obreros, son quienes mejor conocen el negocio y que las innovaciones y las mejoras deben surgir de la gemba, o sea, donde está la acción, la gemba. No es de sorprender que en compañías bien manejadas como Matsushita, Hitachi y Toyota, sea allí donde han surgido las mejores ideas. Cuando los japoneses dicen que la organización es la gente, eso es precisamente lo que quieren decir. Su comunicación no es ambigua. Saben que una gran cantidad de los problemas que aquejan a las corporaciones contemporáneas está fuera del ámbito de la organización o de la planeación en el sentido estricto del papeleo. Solo los miembros activos y alertas de una organización, trabajando como un equipo integrado, pueden enfrentarlos y resolverlos como es debido. Página 240.